abra su Biblia en el libro o en la carta que el apóstol Pablo escribió a los Gálatas, capítulo 4. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 5 de Gálatas, capítulo 4. El apóstol Pablo escribió varias cartas y una de ellas es la carta que le escribió a los creyentes en Galacia. Y en esta carta el apóstol Pablo aborda o enfrenta particularmente un problema que se dio en medio de la iglesia o de los creyentes, y es que habían habido algunas personas que estaban confundiendo a los creyentes en Galacia, y aquellos que ya habían conocido a Cristo, aquellos que ya habían sido guiados a la fe en Cristo Jesús, estaban siendo confundidos con el pensamiento, con la enseñanza de que el evangelio había que mezclarlo con prácticas de la ley. Y entonces el apóstol Pablo enfoca el error de querer hacer que las personas que habían venido a la fe en Cristo Jesús para poder ser salvos regresaran a realizar prácticas que estaban ordenadas en la ley como mandatos, como imposiciones. Y entonces el apóstol Pablo ve la necesidad de corregir este problema, porque él enseña que no hay otro evangelio, solamente hay un evangelio. Pero él enseña que algunas personas lo han diluido, lo han mezclado. Y eso también es una realidad en el tiempo presente. Y el apóstol Pablo aborda particularmente este problema. Pero hay un detalle particular que me llamó la atención y se encuentra en el verso 4, y es la frase, el cumplimiento del tiempo. Y yo quiero hablarle acerca de la confusión que había en el tiempo del apóstol Pablo, la confusión religiosa que había. Quiero hablarle un poco acerca de lo difícil que fue que el evangelio pudiera ser esparcido desde el principio, debido al ambiente que había, y que de alguna manera esto se conecta con el mundo en que vivimos actualmente, donde hablando acerca de perseverar en la fe se vuelve bastante difícil. Pero hay que descubrir en la palabra de Dios las bases, los fundamentos para poder estar firmes. Y allí en el verso 4 el apóstol Pablo revela una clave sumamente importante. Este no será un mensaje así muy simple, muy sencillo, realmente tiene un poquito de complejidad. En otras palabras, no es tanto así como una leche espiritual, sino que hay una complejidad, hay un poco como el apóstol Pablo habla acerca de carne. Y pues es mi deseo que a través de esta meditación, los que están aquí reunidos y cualquiera que pueda escuchar este mensaje, pueda establecerse y saber algo. Se puede perseverar en la fe en cualquier ambiente de oposición. Porque todos nosotros hemos enfrentado, y yo he hablado acerca de celebrar 21 años próximamente, todos hemos enfrentado adversidades y dificultades que de alguna manera pueden causar desánimo, pueden causar distracciones, pueden causar actitudes o decisiones de detenernos en cuanto a perseverar, en cuanto a permanecer. Pero vamos a aprender esta mañana que la iglesia en el siglo I, bueno, se extendió hasta el siglo II, siglo III con la persecución, pero la iglesia cuando nació fue plantada en un ambiente de gran confusión, pero eso no impidió que la gente perseverara. Y el entender esto puede ayudarle a usted no solamente para que usted se plante, persevere, se afirme, sino también para que pueda motivar a otros, para que puedan permanecer. Como el Señor pide, ¿verdad? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Así que el enfoque es un tanto en relación a perseverar. Pero lo más importante que hay que detenerse, en lo que hay que detenerse es perseverar en un ambiente de oposición, de confusión, de persecución, de pecado, que fue el ambiente en el cual la iglesia se desarrolló. Así que voy a extraer del verso 4 la frase que voy a utilizar para el tema de esta mañana.
y lo voy a llamar el cumplimiento del tiempo. Y usted va a entender a qué se refiere el cumplimiento del tiempo en la medida que nos detengamos y meditemos en la palabra. Leo desde el verso 1, Gálatas 4 dice así: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Amén. Me llama la atención entonces esa frase que el apóstol Pablo utilizó. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Y en esto hay que saber, hermanos, Dios tiene el control de todas las cosas y Él ha puesto límites y Él ha determinado ciertos tiempos y Él ha determinado ciertos eventos dentro de su propósito de poder traer la salvación y la restauración al hombre. Y la Biblia menciona, o el apóstol Pablo se enfoca aquí, en el momento en el cual el Señor Jesucristo nació. Y ve esa frase, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Yo creo que desde el momento, aunque sabemos que fue de antes de la eternidad que Dios determinó redimir al hombre que no había creado ni había caído, pero desde el momento en que el hombre cayó, desobedeció a Dios, comienza una cuenta regresiva hasta el momento en que habría de manifestarse el Señor Jesucristo. Nosotros estamos gobernados por el tiempo y entendemos, ¿verdad?, la preocupación que hay cuando llega el tiempo de pagar facturas, cuando llega el tiempo de alcanzar un logro, de disfrutar de algo por lo que se ha estado esperando, se ha estado pagando, se ha estado abonando, y llega el tiempo en que vamos a ser liberados de esa deuda, de esa presión. Cuando llega el tiempo de marcar la tarjeta para salir de la oficina. Estamos gobernados por el tiempo. Pero veamos que Dios, en este punto de la historia, como que llegó al momento en que era necesaria la manifestación del Señor Jesucristo. Y entonces Pablo ocupa esa frase de que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Hubo una gran movilización, hermano. Los ángeles se movieron. ¿Cuántos saben eso? Los ángeles intervinieron no solamente en anunciar el nacimiento de Cristo, sino que posteriormente los ángeles ministraban también al Señor. Hubo una movilización en los cielos por causa de los eventos que habían de darse en la tierra. Gabriel fue enviado para hablar con Zacarías, fue enviado para hablar con María. Fue un momento sumamente interesante cuando lo vemos espiritualmente. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. O sea, cuando Dios dijo, ahora es el momento. Estamos en el punto exacto en que el Hijo tiene que manifestarse. La cuenta regresiva había llegado a su final y Jesucristo tenía que nacer. Y el apóstol Pablo enseña cuál era el propósito. Dice en el verso 5, para que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que pudieran ser adoptados como hijos de Dios. Entonces aquí tenemos que unir las ideas y verlo de la siguiente manera. El apóstol Pablo está haciendo una comparación en lo familiar y dice que los niños durante esa etapa de debilidad, durante esa infancia, durante esa etapa de inmadurez, ellos son herederos, no lo saben y tienen que ser cuidados, tienen que ser guardados por otras personas durante un tiempo. Y según las prácticas romanas, según las costumbres de los judíos, habían personas que se involucraban muchas veces en la educación de los hijos, y esto era por un tiempo, como el apóstol Pablo los cita en el verso 1. Dice, mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, pero está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre.
O sea que los padres ponían personas que pudieran enseñarles, que pudieran cuidarlos, que pudieran ayudarles a desarrollarse, y los padres definían el tiempo en que estas personas habrían de cuidar a los niños, hasta que llegaba el tiempo en que ellos los consideraban adultos. Entonces Pablo ocupa esta idea de lo que era la práctica en las familias, de que los niños eran cuidados durante un tiempo, pero luego eran liberados de ese cuidado y reconocidos como adultos, y lo ocupa para aplicarlo con relación a los israelitas. Y entonces menciona que así también nosotros, dice en el verso 3, cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Entonces Pablo hace una comparación hacia los judíos diciendo que hubo un tiempo en que Israel era como un niño, y habla de Israel como nación. O sea, mientras Israel no se desarrolló, mientras Israel tuvo una etapa llamada infancia espiritual, estuvo bajo el cuidado de la ley. Pablo enseña que la ley fue como un ayo, como un tutor, como un maestro, como un cuidador, que tenía que tomar cuidado de los israelitas, o que tenía que estar sobre los israelitas durante un tiempo. Y entonces Pablo menciona de que ellos, como judíos, también estuvieron durante la etapa de la infancia en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Y lo que él quiere decir es, nosotros como nación de Dios, mientras no habíamos desarrollado o nos habíamos desarrollado hasta el punto de la madurez, tuvimos que tener sobre nosotros la ley, ser gobernados por los rudimentos del mundo, gobernados por ordenanzas, por mandamientos. Tuvimos que estar sometidos hasta que llegó el cumplimiento del tiempo, hasta que alcanzamos la edad madura según Dios, o la edad donde podían ser responsables, y la nación de Israel entonces tenía que cambiar su estado de uno de infancia, de inocencia, de debilidad, de ignorancia, a un estado de responsabilidad, de conciencia, de madurez, y realizar acciones de las cuales Dios estaba esperando que desarrollaran a fin de producir frutos espirituales. Entonces no deja de resultar un poco confuso el hecho de que el apóstol Pablo traiga la idea de que en lo natural los niños eran cuidados por tutores, por maestros. A veces eran esclavos los que tenían que realizar esa tarea de cuidar a los niños durante un tiempo. No deja de resultar confuso que él ocupe esa figura para decir, nosotros también, hablando de Israel como nación, cuando éramos niños estábamos bajo esclavitud. Y ahí es donde es importante entender la frase de que cuando vino el cumplimiento del tiempo, es decir, cuando Dios consideró que la nación de Israel se había desarrollado lo suficiente como para poder hacerlos responsables de sus acciones, como para poder reconocerlos como hijos, como para poder establecerlos en la posición de herederos, Dios envía a su Hijo para que rescatara a los que estaban bajo la ley, sometidos a esos mandamientos, porque Dios quiere cambiar la posición de Israel, de pueblo de Dios, de niños, a la condición de hijos y de herederos. Y como Jesucristo tiene que ser el primogénito en todas las cosas, Él tiene que ser reconocido primeramente como el Hijo de Dios. Y Él es el primogénito entre muchos hermanos. Y es a través de Él únicamente que se puede llegar a tener la posición de hijos, porque es por su espíritu, por causa de creer en Él, de recibirlo a Él, que nosotros podemos invocar a Dios llamándole Abba Padre. Entonces, Dios, cuando mira que el pueblo de Israel ha pasado toda esa etapa de infancia y lo quiere cambiar de estatus, lo quiere cambiar de la condición de niño a la condición de un hijo maduro, envía a su hijo para cambiarlo de la posición de niños a la posición de herederos. Y en esa condición se generaliza y se aplica que también el mundo estaba en esclavitud. Se establece que el ser humano durante la etapa de la inocencia no es responsable de sus acciones, no tiene capacidades, no tiene responsabilidades, pero tampoco puede disfrutar de sus privilegios.
Y entonces resulta que es necesario que el ser humano o que la humanidad en términos generales llegue a un punto donde desarrolla una conciencia, tiene la capacidad de tomar responsabilidades y la capacidad de tomar privilegios, y entonces se establece el privilegio más grande en el universo, que es el ser llamados hijos de Dios. O sea que Dios esperó por siglos para que llegara el momento en que la creación caída pudiera ser restaurada, pero no solamente restaurada, sino adoptada y ser reconocida como hijos suyos. Dios tiene millones de ángeles, pero a ninguno de los ángeles Dios reconoce como hijo. Amén. Entonces Dios esperó siglos para que llegara el momento. Una comparación muy baja sería la jovencita que está esperando, ya va a cumplir 15. Ya va a cumplir, y que está esperando para los 15. Entonces se da un tiempo de espera, de esperanza, de emoción, y luego ya va a cumplir 18. Ya voy a cumplir 18 y estamos esperando que llegue los 18 y después de ahí ya no queremos contar, ¿verdad? Pero hay un tiempo de espera y Dios estuvo esperando. Y piensa en esto con una mente amplia, hermano. Dios estuvo esperando el momento en que Él podía tomar o ejecutar la acción de reconocer como hijos suyos a aquella creación que había caído, y de redimir por medio del Señor Jesucristo y de su sangre a todos los que creyeran en Él. Entonces esa frase del cumplimiento del tiempo nos habla del punto donde Dios podía considerar responsables a las personas de poder tomar decisiones, de poder ejercer privilegios, de poder vivir con una conciencia, con una comunión, con una dependencia de Dios en otro nivel. De ser pueblo de Dios, de ser siervos de Dios, de ser los escogidos por Dios, a ser hijos del Dios Altísimo. Entonces el apóstol Pablo aborda este tema y nosotros tenemos que entender que esto realmente es algo bastante profundo, porque es como que Dios tuviera que esperar a que el mundo estuviera preparado para la manifestación del Señor Jesucristo. Mire, al meditar en esto, fácilmente uno puede pensar, ¿por qué Jesucristo no vino antes? Y existen un montón de ideas. Por ejemplo, si el Señor Jesucristo hubiera venido 100 años antes del momento en que vino, Roma no hubiera tenido el dominio sobre Judea. Si el Señor Jesucristo hubiera venido 100 años después, los judíos no hubieran tenido el poder religioso que tenían para condenar a su Señor. Si el Señor hubiera venido inmediatamente después de la caída de Adán, ¿a quién hubiera rescatado? Si Él hubiera venido después del diluvio, que solamente habían 8 personas, eran bien pocas personas. Si hubiera venido unos siglos después, cuando se le aparece a Abraham, Él hubiera redimido a unos cientos de personas. Si hubiera venido en el tiempo de los profetas o de los reyes o del establecimiento de la nación o del reino de Israel, hubiera venido por unos cuantos miles. Pero Dios estaba esperando el cumplimiento del tiempo para redimir millones de personas. Dios no estaba conforme con unas decenas, con unos centenares, con unos miles de personas. Él quería redimir millones de hijos suyos, porque la sangre de Cristo era suficiente para poder comprar la salvación de todos ellos. Entonces hay que aprender abramos nuestra mente en este tema un poco difícil esta mañana y pensemos en esto. Dios sabía que había un tiempo para la redención y nosotros no podemos comprenderlo completamente, pero estas ideas nos ayudan para que nos ubiquemos. Dios puso el reloj en cuenta regresiva y llegó el tiempo, llegó el cumplimiento del tiempo y Dios envió a Jesucristo. Ahora hay otro reloj en cuenta regresiva
Y cuando esa cuenta regresiva se termine, el Señor aparecerá en las nubes para levantar la iglesia. Y ese tiempo se está aproximando. Luego hay una cuenta regresiva también para la segunda venida de Cristo. Y está escrito que aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Entonces, hermano, el tiempo está transcurriendo y nosotros tenemos que meternos en el tiempo de Dios. A veces esa frase, en el tiempo de Dios, se ocupa de una manera bien religiosa, ¿verdad? No, yo estoy orando, pero como yo sé, ¿verdad? Que va a ser en el tiempo de Dios, no cuando yo diga. Y se oye así bien espiritual, ¿verdad? No, hay que meternos en el tiempo de Dios, entendiendo que Él gobierna y que al final su voluntad va a ser ejecutada, y que hay ciertos eventos que están marcados, controlados por Dios, de manera que no pueden ser removidos, no pueden ser retrasados. Y por eso el apóstol Pedro dice que el Señor no es que retrase su venida, sino que Él está siendo paciente, no queriendo que ninguno perezca. Entonces veamos que esto del cumplimiento del tiempo, cuando lo miramos fuera de nuestro ambiente natural, sino que el cumplimiento del tiempo con un enfoque espiritual es algo realmente poderoso, hermano. Dios permitió que pasaran una serie de cosas en el mundo para poder llegar al punto en el cual la humanidad, que había vivido en infancia, en incapacidad, en ignorancia, en debilidad, pudiera ser reconocida como una humanidad que había alcanzado la mayoría de edad y que estaban en la condición o en la posición de ser reconocidos como hijos de Dios, de caminar con conocimiento espiritual, de caminar con poder, de caminar con libertad. Piensen esto. Los judíos se admiraban de la doctrina de Jesús y decían que nadie les enseñaba o les había enseñado de la manera en que Jesús les enseñaba, porque les enseñaba con autoridad. Ningún fariseo, ningún maestro, ningún intérprete de la ley, nadie había hablado ni había enseñado como Jesús. Y entonces los judíos del tiempo del Señor están sorprendidos. Pero no solamente eso. La gente estaba sorprendida, de manera que en varias ocasiones dijeron con respecto a Jesucristo: ¿y quién es este? Que hasta los vientos, hasta la tempestad le obedece. ¿Y quién es este que tiene poder para echar fuera demonios? Recuerde que estamos hablando del cumplimiento del tiempo y que Jesucristo vino para redimir y adoptar como hijos a aquellos que eran el pueblo, los que estaban bajo la ley. Pero esa redención también abarca a toda la humanidad. En otras palabras, Dios tenía toda una creación celestial de la cual había un grupo que se había revelado. Dios tenía una vasta creación en la tierra, pero esa creación, particularmente la humana, aunque toda cayó bajo maldición, la creación humana quedó bajo el dominio del diablo. Pero Dios estaba esperando el tiempo para poder redimirlos y poder levantar hijos de entre esa raza caída de humanos. Pero Jesucristo aparece como el Hijo de Dios. Y la gente comienza a ver su prédica, a escuchar su prédica. La gente comienza a ver las señales y los milagros que Él hacía, mostrándoles una vida de libertad, una vida de autoridad. Y por eso en Hechos 10:38 dice que Dios ungió con poder y con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret. Y Él anduvo sanando y haciendo bienes a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Pero sabe que no se trata únicamente acerca de Jesús, esa declaración, sino de cualquier hijo de Dios. De manera que usted también tendría que andar sanando y haciendo bienes a los oprimidos por el diablo, porque Dios está con usted. O en otras palabras, si Dios está con usted. Por eso la palabra nos habla acerca de brillar como luminares en medio de una generación perversa. Esa posición de hijos, hermano, Dios esperó por siglos para decir: estos son mis hijos. ¿Y qué pasó cuando surgieron esos hijos? Esos hijos, que son la iglesia, comienzan a hacer las mismas señales de Jesús.
esos hijos comienzan a echar fuera demonios, comienzan a sanar a los enfermos, comienzan a predicar libertad, comienzan a vivir con mentalidad del reino y con el respaldo del reino de Dios en la tierra. Y entonces Dios ve que ahora la etapa de la madurez de la humanidad ha sido echada a andar a través del reconocimiento de que llegó el cumplimiento del tiempo. ¿Cuántos ya me están entendiendo? Porque si la mitad no me entiende, vuelvo a comenzar. Dios esperó el cumplimiento del tiempo, hermano, para poder cambiar la condición de la humanidad de creación, de esclavos, de pueblo, de escogidos, de llamados, a la posición de hijos de Dios. Y todavía dice la palabra por medio del apóstol Juan que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Dios nos llama ya hijos de Dios, amén. Y no se ha manifestado lo que hemos de ser. Por nuestra negligencia, falta de dedicación, falta de conocimiento de la palabra, falta de devoción, todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero Dios llegó al punto en que cambió la condición de la humanidad, de creación, de esclavos, de pueblo, de llamados, a la condición de hijos de Dios. Pero Dios esperó en esa cuenta regresiva que una gran cantidad de eventos sucedieran. El mundo tenía que estar preparado para la manifestación de Jesucristo. Él no podía haber venido antes, no podía haber venido después, tenía que ser en el tiempo exacto, y Dios sabe la exactitud de los tiempos. Así que cuando nosotros miramos hacia atrás en la historia, podemos pensar que el mundo estaba preparado y habían ciertas características muy particulares que nos ayudan a entender por qué es que la Biblia establece que el cumplimiento del tiempo había llegado en este tiempo en que los apóstoles pudieron reconocer que el Mesías se había manifestado. Ese tiempo en el cual el imperio romano tenía el control del mundo, o de lo que se conocía como el mundo entonces conocido. Un imperio que había logrado desarrollar un sistema de carreteras que permitía viajar por todo el imperio romano con libertad. Y que permitiría, y por eso usted encuentra en el libro de los Hechos que van de una ciudad a otra y de aquí para allá y de allá para acá, y usted no puede ir pero ni a Cojutepeque, ¿verdad? ¿A dónde ha ido usted en este año? A ningún lado, solo el trabajo, la iglesia, la casa. Pero usted puede ver en el libro de los Hechos que los apóstoles se movían de un lado hacia otro, porque bajo el imperio romano se dice que había un sistema de calzadas, de carretera, que conectaba todas las naciones que estaban bajo el dominio del imperio romano. Era un tiempo en el que había paz, no habían guerras, no habían conquistas, porque el imperio romano tenía el control. Era un control tan grande que abarcaba desde Roma, cubría hacia el lado oriental, quiero ver, occidental, hacia España, hacia el otro lado Alemania, hacia el sur África del Norte. Y cuando usted estudia un poco de la historia se da cuenta, es que realmente el imperio romano llegó a consolidarse de manera que habían una gran cantidad de naciones gobernadas bajo un solo sistema político, bajo un solo sistema de leyes. Y esto permitiría que cuando el evangelio fuera plantado en el centro, todo el mundo en el imperio iba a saber lo que había sucedido. De modo que cuando el Señor Jesucristo fue crucificado en el siglo I, año 30 y algo de la historia, pasaron muy poquitos años en que en todo el imperio se supiera que habían matado a uno que decía que era el Hijo de Dios. Entonces Jesús nació, hermano, en el momento pero exacto. Jesús nació en el cumplimiento del tiempo. Jesús nació en una etapa donde la humanidad podía ser movida de la etapa de inocencia, de infante, a la etapa de adulto, a la etapa de conciencia, a la etapa de tomar responsabilidades y caminar con privilegios.
Entender esto tiene que causar algo en usted ahora mismo. Estamos en la etapa de los hijos de Dios. Dios quiere que usted camine como un hijo de Dios. Dios no quiere que usted siga viviendo como esclavo, sometido, en ignorancia, en debilidad. Ese tiempo ya se acabó, hermano. Estamos en la etapa de los hijos de Dios. Y los hijos de Dios caminan con el respaldo del Padre. Si usted entiende esto, su vida puede cambiar. Caminar como un hijo de Dios es diferente de vivir como una criatura de Dios. En el mundo se tiene esa idea. Los religiosos tienen esa idea. Es que todos somos hijos. Momento. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y cuando usted es un hijo de Dios, usted cambia su mentalidad. Usted es un heredero, usted tiene un padre, usted no es huérfano, usted no está solo, usted tiene respaldo. Usted puede caminar en libertad, en autoridad. Usted tiene privilegios. Así que despierte esta mañana y sepa que el cumplimiento del tiempo llegó hace 2000 años. Y ya no estamos en el tiempo del pueblo. Ya no estamos en el tiempo de los esclavos. Ya no estamos en el tiempo de vivir bajo rudimentos, mandamientos, cuidadores. Estamos en el tiempo de comunión con el Padre, de ser guiados por su Espíritu y de ser respaldados por Él. Esto es poderoso, hermano. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo para que redimiera a los que estaban bajo la ley. Se aplica a Israel que estaba bajo la ley, pero se aplica a toda la humanidad, porque toda la humanidad tuvo que pasar por un proceso de desarrollo. Y en ese proceso de desarrollo, Dios permitió que acontecieran una gran cantidad de eventos que pudieran permitir que el mundo ya hubiera probado respuestas, que el mundo ya hubiera experimentado otros caminos y haberse encontrado con la frustración de que no hay nada mejor que el Evangelio y nuestra relación con Dios. ¿De qué estoy hablando? Cuando miramos la manifestación del Señor Jesucristo en ese punto de la historia, del cual el apóstol Pablo llama el cumplimiento del tiempo, cuando miramos hacia atrás de ese punto, nos damos cuenta, hermanos, que en el mundo, en términos generales, ya se había dado una sucesión de sistemas políticos, de imperios mundiales dominantes. Y ninguno de esos imperios había traído la verdadera paz y la verdadera prosperidad para las naciones, porque eran imperios que se habían establecido por medio de las conquistas, por medio de la esclavitud, por medio del dominio, por medio de hacer tributarios a aquellas naciones que dominaban. ¿Me están entendiendo? Todos los imperios, incluyendo el que estaba vigente en el tiempo de la manifestación del Señor Jesucristo, el imperio romano, fueron imperios establecidos en base a la guerra, en base a conquistas. Entonces la humanidad ya había probado, por así decirlo. La humanidad ya había pasado por varias etapas, por varios sistemas políticos. Y ahora el que está vigente es el romano, con un sistema de leyes que es bastante admirable o reconocido, que fue la acumulación de los sistemas legales de los imperios predecesores, pero fueron sistemas que sometieron a la gente, que obligaban a la gente a ser tributarios y que mantenían esclavos. Entonces la humanidad ya había pasado por un proceso donde ya habían probado, igual que en El Salvador, que ni los rojos ni los azules con blanco, ni los verdes ni los amarillos van a traer un sistema de justicia. ¿Alguien me entendió? Porque como dijo el Señor Jesucristo, mi reino no es de este mundo. A estas alturas, la humanidad ya había probado el imperio babilónico, el imperio de los medo-persas, los asirios anteriormente, luego los griegos, ahora luego los romanos. Pero no había un sistema social de justicia, de convivencia, de prosperidad para todos.
Aún en el tiempo del Imperio Romano, la esclavitud era normal. Y sabe que era tan normal que yo descubría que cualquiera podía ser esclavo. No era un asunto solo de que ciertas naciones o que cierta raza, cualquiera podía ser esclavo por diferentes razones. Entonces, en el tiempo del Imperio Romano, la esclavitud era normal. Y por eso el apóstol Pablo tiene que hablar y dirigir sus cartas e instrucciones a una sociedad donde todavía hay esclavitud. Pero ahora estamos en la etapa de los hijos. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Estamos en la etapa de libertad. Y todavía hace falta, hermano, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque aquí, mire, en el tiempo en que vivimos y por nuestra negligencia, tenemos media libertad. Tenemos media prosperidad. Tenemos bendiciones a medias. Tenemos poder y autoridad a medias. Por eso diga amén a medias. Porque nuestra falta de diligencia, de compromiso y de entrega no nos hace vivir en el nivel en que Dios quiere que vivamos. Y Pablo, entendiendo esto, dice que toda la creación gime aguardando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. O sea, hermano, que hay un evento tremendo por suceder. Y es cuando los hijos, que todavía no vivimos como hijos, lleguemos a darnos cuenta de lo que Dios realmente tenía preparado para nosotros. Pero mientras llega ese tiempo, todavía podemos ser diligentes, hermano. Crecer, conquistar, avanzar, heredar lo que Dios tiene para nosotros. Renovar nuestra mente, cambiar nuestra forma de pensar y saber que ya no estamos limitados por las leyes de este mundo, sino que tenemos el respaldo del Dios de los cielos. Fue así como se movieron los profetas, respaldados por Dios. Fue así como se movieron los apóstoles. Y así a Dios milagros extraordinarios por medio de Pablo, de manera que hasta las telas, las vestiduras de su cuerpo eran llevadas a los enfermos. Dios se manifestó de una manera tan tremenda que la gente sacaba a los enfermos para que la sombra de Pedro cayera sobre ellos. Hermano, lo que se habla acerca de los hijos de Dios es algo glorioso. No es estar aquí el domingo un rato en la mañana con la cara de yo no fui. No, hermano. Caminar como hijos de Dios, ese es otro nivel. Eso es otra cosa. Y Dios tiene cosas preparadas para nosotros según la palabra, que ojo no vio ni oído oyó. Pero como esto es un asunto de una guerra espiritual, de un conflicto tremendo, de confusión, de estrategias del diablo, de contraataques, el creyente que normalmente tiene un conocimiento promedio de las cosas, no se va a levantar al nivel en que Dios espera. Y por eso es que necesitamos ser diligentes, hermano, en conocer la palabra de Dios. Y tenemos que esforzarnos para vivir en esa comunión y esa dependencia de Dios, para vivir en otro nivel, para levantarnos al nivel al cual Dios nos ha llamado. Porque el cumplimiento del tiempo ya llegó. Estamos en la etapa de la vida de los hijos de Dios. Así que vemos hacia atrás, continuamos con la historia. El cumplimiento del tiempo llegó cuando la humanidad ya había experimentado siglos de ignorancia sirviendo a los ídolos. Toda clase de ídolos, hermano. Ídolos masculinos, femeninos, con formas de animales, animales mezclados con seres humanos, pero llegó el cumplimiento del tiempo. Y cuando llegue el cumplimiento del tiempo, la humanidad tiene que entender, los ídolos no son nada. Hay un solo Dios en los cielos. Hay un solo creador de los cielos y de la tierra. Las naciones habían pasado por procesos terribles, hasta de cambios de ídolos, porque consideraban que este era más poderoso que aquel. Las naciones conquistadas se les quitaban los ídolos y aceptaban los ídolos de la nación que los conquistó, porque ahora esta era más poderosa. Y eso era parte de la historia que queda atrás de ese punto, de cuando viene el cumplimiento del tiempo. Idolatría
que no traía ningún beneficio a la vida de las personas. Idolatría que dejaba vacíos a los religiosos. Porque por muy devotos que fueran, por muy consagrados, por muy dedicados, por mucha entrega o sacrificios que hicieran, su vida personal, su vida espiritual quedaba vacía, porque solo el Dios de los cielos puede saciar el alma del ser humano. Nadie puede salir lleno de delante de la presencia de una estatua, pero usted puede ser cambiado en la presencia del Dios vivo, lleno de paz, lleno de gozo, lleno de esperanza. Y usted puede estar rodeado de problemas, pero lleno de Dios y bendecido. Una experiencia que no se puede comparar con nada. Entonces, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, las naciones, la humanidad en términos generales, ya había pasado por una etapa de experimentar toda clase de idolatría, sirviendo a los ídolos. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, la humanidad ya había vivido siglos realizando hechicerías, prácticas ocultistas y paganas traídas de Babilonia. Ya la humanidad ya había probado lo que era meterse con el ocultismo, invocar muertos, hacer embrujos, hacer uso de la magia, uso de los poderes sobrenaturales. Sabían lo que era vivir bajo la superstición, martes 13, gato negro, un espejo que se quiebra. Usted no sabe nada de eso, ¿verdad? Porque usted está en la etapa de los hijos de Dios. Pasar debajo de una escalera. Usted ya no tiene nada que ver con todas esas tonterías. Ya no. Usted no sabe lo que era andar una pata de conejo de llavero. Usted no sabe nada de eso. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, las naciones ya habían vivido esa época de confusión en cuanto a lo espiritual, involucrados en magia, en hechicería y en prácticas ocultistas, pero eso no había cambiado la naturaleza del ser humano, eso no había saciado al ser humano, eso no había llenado la vida de nadie. Pero aparece Jesucristo, y Jesucristo aparece perdonando pecados y resucitando muertos y limpiando leprosos y hablando del reino y hablando de arrepentimiento, porque el reino de los cielos ha llegado. El mundo estaba listo, hermano. Mire, este mensaje es importante, hermano. Estamos en la etapa de los hijos de Dios, pero eso no anula que esto que pasó antes todavía siga vigente. Y aquí es donde yo quiero retarlo a usted, para que usted aprenda a perseverar en un ambiente de oposición. Porque todo esto, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, había existido en los siglos anteriores, pero existía cuando Dios plantó la iglesia. De manera que la iglesia se vio rodeada, se vio en un ambiente de gran oposición por estas cosas. Un sistema político dominante, de esclavitud, de dar tributos, un sistema rodeado de idolatría, de paganismo, un sistema rodeado de gente que practicaba ocultismo, un sistema que estaba plagado de diversas creencias o religiones, porque cuando llegó el cumplimiento del tiempo y Dios envía a su Hijo y miramos hacia atrás, un montón de religiones, hermano, ya se habían desarrollado. Religiones estériles, ya se habían desarrollado formas de adoración, cultos, no solamente a los ídolos, sino a personas, y la gente ya tenía como una experiencia acerca de la realidad de una variedad de religiones mundiales que eran estériles. Los romanos tenían su propio sistema religioso, sus propios ídolos. Los griegos, que eran los predecesores de ellos, tenían su mitología griega, tenían sus ídolos, tenían sus deidades, tenían sus formas de culto, tenían su religión. Nos vamos hacia atrás con los medos, con los persas, nos vamos hacia Babilonia. La humanidad había llegado a un punto
donde sabían acerca de la diversidad de religiones, pero ninguna religión había podido cambiar la vida del ser humano, ni darle esperanza. La religión no puede transformar a la gente. La religión no puede salvar a nadie. La religión no puede ofrecer eternidad. Solo Jesús puede libertar. Solo Él puede perdonar. Solo es el camino para entrar en el reino. Entonces, cuando llega el cumplimiento del tiempo, aparece Jesús. Qué tremendo, hermano. Cuando la humanidad ya había crecido lo suficiente, se había desarrollado lo suficiente, había experimentado lo suficiente de lo falso, Dios manifiesta lo real. Pero no solamente eso. Cuando llega el cumplimiento del tiempo y miramos hacia atrás, ya en el mundo se habían desarrollado sistemas filosóficos elevados. Ya el imperio predecesor de los romanos, los griegos, que habían sido famosos por causa de los filósofos, hablaban sabiduría humana. Ya se había desarrollado la ciencia. Había una capacidad para poder hablar sobre la diversidad de aspectos de la vida, para hablar hasta de la eternidad, hablar acerca de la materia, hablar de la ética, de la moralidad. La filosofía ya había florecido. Ciencias como la matemática con Baldor, allá con los árabes, ya se había desarrollado. Cuando llega el cumplimiento del tiempo, entienda, mirando a toda la humanidad, Dios había permitido que la raza humana había pasado por siglos de desarrollo frustrado de aquellas áreas en las cuales ellos podían haber puesto su confianza. Las religiones, los ídolos, la política, las prácticas ocultistas, la filosofía. Así que el mundo estaba listo para recibir a Jesucristo. El mundo ya sabía de filosofía. El mundo ya sabía de ocultismo. El mundo ya sabía de política. El mundo ya sabía de ídolos. El mundo ya sabía de todas las experiencias en los siglos pasados. Pero nada había cambiado a la humanidad. Y aparece Jesucristo, hermano, mostrando un nuevo estándar de vida, mostrando un nuevo estilo de vida, mostrando que la raza caída puede ser levantada a un nivel que el apóstol Pablo en el libro de Romanos dice: gustaron la buena palabra, gustaron los poderes del siglo venidero. Me gusta esa frase, porque habla acerca de que en el presente es posible vivir respaldado con los poderes del siglo venidero. Es el respaldo de Dios, hermano. Es la unción, hermano. Es el poder de la palabra hablada en el nombre de Jesús. Es la autoridad del creyente por estar conectado con Cristo. Los poderes del siglo venidero. Cosa seria, hermano. Eso es tremendo. Pero algunos hermanos todavía viven en la debilidad del siglo pasado. Y hay que levantarse, hay que despertar. Los poderes del siglo venidero están disponibles para todo aquel que cree. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará. En el nombre del Señor haremos proezas. La Biblia está llena de declaraciones que hay que tomarlas con fe, hermano, para poder levantarnos a otro nivel. Que se cumplen la palabra cosas como esta: venid y comprad sin dinero, comprad sin precio. ¿Para quién es eso, hermano? Para los hijos de Dios. Es posible comprar sin dinero. Es posible comprar sin precio. Es parte de las leyes del reino. Es que esto es tremendo, hermano. Yo quisiera que usted lo estudiara y me predicara el otro domingo, fíjese. Yo quisiera que usted me dijera: pastor, tengo la parte 2 de cuando llegó el cumplimiento del tiempo. Hay algo poderoso en esto, hermano. Dios esperó por el pueblo de Israel para que madurara. Dios esperó por la humanidad para que experimentara religiones, política, filosofía, ocultismo, ciencia, y se sintieran frustrados y supieran que nada de esto podía llenarlos. Pero ahora
nosotros estamos completos en Él, que es la cabeza de la iglesia. Podemos estar completos en Él, llenos en Cristo, bendecidos con toda bendición espiritual, sentados juntamente con Él en lugares celestiales, con la capacidad de hablar al monte para que se mueva, con la capacidad de hablar bendición, de profetizar, de hablar vida. Esa es la dispensación de los hijos, hermano. En otras palabras, hermano, desde la manifestación del Señor Jesucristo, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, se ha inaugurado la etapa de los hijos. ¿Cuántos hijos hay aquí? Los hijos tenemos que despertar a la realidad de la provisión que Dios ha hecho para nuestra vida. Pero ¿cómo vamos a despertar a esa realidad si ignoramos la palabra? Podemos despertar en la medida que conozcamos la palabra, en la medida que crezcamos en el conocimiento de la voluntad de Dios. Entonces vamos a abandonar los rudimentos del mundo. Vamos a dejar de hablar como habla el mundo. Vamos a dejar de vivir limitados por lo que limita al mundo. Mire, Dios quiso mostrarle esto al pueblo de Israel cuando todavía no eran hijos. Y les dijo así: cuando ustedes vayan a la guerra y vengan en contra de ustedes ejércitos con carros y que sean numerosos, no les teman, porque yo voy a estar con ustedes. Dios les enseña o trata de enseñarles a vivir con otra mentalidad. Porque nosotros le tenemos miedo en lo natural a lo que la gente inconversa le tiene miedo. Y Dios quiere llamarnos a una renovación de nuestra mente para que pensemos de una manera diferente. Para que usted no le tenga temor a lo que el mundo le teme. Que su temor sea el Dios de los cielos. Que su respaldo sea el Dios de los cielos. Para que usted no tema lo que la gente tiene miedo. Entonces Dios mostró, aún antes de la etapa o la dispensación de los hijos, en la infancia de Israel, Dios mostró que Él quería respaldarlos. Y les hace promesas como esta: cuando pases por las aguas no te anegarán. Y cuando pases por el fuego no te quemarás. Hermano, eran promesas para la etapa de hijos. Pero el pueblo de Israel no entendió. No pudieron captar la voluntad de Dios. Pero ahora nosotros, cuando nos detenemos en la porción de la palabra, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo para que redimiese a los que estaban bajo la esclavitud. Entendamos que eso se aplica a nosotros. El cumplimiento del tiempo llegó hace más de 2000 años en el reloj de Dios. Y ya estamos en la etapa de los hijos. Podemos mirar hacia atrás y ver una gran cantidad de eventos, circunstancias que sucedieron. En el caso de Israel, ellos podían mirar hacia atrás y considerar el reino fue consolidado, pero también se vino abajo y fue destruido. En el caso del pueblo de Israel, ellos podían mirar atrás antes de ese punto del cumplimiento del tiempo y pensar: tuvimos reyes, tuvimos profetas, tuvimos sacerdotes, pero todos estos se volvieron corruptos. Necesitamos al Santo de Israel. Hablando acerca del pueblo de Israel, ellos podían mirar hacia atrás y darse cuenta que su sagrada religión había fallado. Estaban divididos, no sabían ni qué creer, que si había ángel, que si había resurrección, que si había espíritu o que si no había, y que cuando la gente se moría se quedaban en el vacío, en un lugar bien negro, o simplemente dejaban de existir o estaban dormidos. Una gran confusión en cuanto a la religión judía. Cuando llega el cumplimiento del tiempo, ellos ya han experimentado, aunque lo niegan de una manera aparente, ya habían experimentado la frustración de que la ley no los podía salvar. Así que solo fingían que eran santos. Y por eso los fariseos, ¿verdad?, levantaban sus vestiduras para que vieran que les colgaban los flecos, las filacterias. Ellos eran los líderes. Se paraban en las plazas, se paraban en las calles para orar, para que vieran: ahí están nuestros líderes.
Y por eso el Señor Jesús tuvo que decirle: sepulcros blanqueados, llenos de huesos de muertos. Jesús tuvo que llamarlos generación de víboras, porque aunque por un lado los fariseos y los saduceos, las principales sectas de los judíos, tenían doctrinas contrarias, y los fariseos estaban en lo correcto, porque sí sabían que había espíritu, sí sabían que había ángel, sí sabían que había resurrección, y los saduceos negaban todo esto. Estos eran orgullosos, sin misericordia. El día sábado no vengan a que el maestro los sane. Mire cómo hablaban los fariseos. Señor, encontramos a esta mujer pecadora en el pleno acto y la ley dice que la apedreemos. La religión había traído muerte. La religión judía, la ley judía, que dentro del plan y la revelación divina fue dada para mostrarle al hombre: eres un pecador, estás condenado, necesitas ayuda, había servido para que muchos se sintieran orgullosos. Es como ahora con el evangelio, ¿no? El mensaje del evangelio que debe de ser predicado para que la gente encuentre libertad, encuentre prosperidad, perdón de pecados, bendición, está siendo manipulado para oprimir a la gente, para esclavizar a la gente, haciendo mercadería de ella y con ella. Entonces, a estas alturas, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, los judíos ya sabían que la ley era inefectiva, nadie podía salvarse. Entonces, a mí me interesa, hermano, mi deseo esta mañana es que usted pueda entender que nosotros estamos viviendo en una etapa donde Dios quiere manifestarse y respaldarnos de una manera tremenda y poderosa, porque llegó el cumplimiento del tiempo para la redención de los hijos, donde ya nosotros sabemos que la religión, sistemas políticos, filosofía, idolatría, ciencia y nada de eso puede salvar, afectar nuestra eternidad, cambiar nuestra naturaleza, llenarnos o saciarnos, sino solamente el Dios de los cielos, el Dios vivo. Pero también quiero que entienda que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envía a su Hijo como la semilla, como el grano de trigo que muere, para que luego surgiera una planta que podíamos llamar, o vamos a llamar, la iglesia, así como el Señor llamó a Israel la higuera. Fue plantada la iglesia en un ambiente que tenía experiencia política, religiosa, ocultista, de idolatría, de filosofía. La iglesia fue plantada en medio y la iglesia se desarrolló. Y este es el punto principal para usted esta mañana. La iglesia se desarrolló en un ambiente de gran confusión. Se desarrolló en un ambiente de oposición, pero siguieron adelante y permanecieron, porque el Dios de los cielos estaba con ellos para respaldarlo. Y dice la palabra que Dios testificaba juntamente con ellos, con prodigios y señales. Pero oiga la frase: testificaba juntamente con ellos. O sea que la iglesia también testificaba y Dios lo respaldaba. ¿Quiere usted cambiar su nivel de vida? Enfóquese en las cosas del reino, hermano. Enfóquese en salvación de almas. Enfóquese en discipular a otros. Enfóquese en alcanzar a otros. Que su meta no solamente sea ir a la iglesia 8 veces al mes. Eso es muy bajo. Se está robando a usted mismo el vivir en otro nivel. Se está robando a usted mismo los galardones. Se está robando la comunión con Dios. Pero métase en el reino y va a ver al Señor trayendo las añadiduras sobre usted, por causa de que usted busca el reino primero. Dios levanta una nueva generación de hijos. Les llamaron cristianos porque se parecían a Cristo. Echaban fuera demonios igual que Cristo. Oraban por los enfermos igual que Cristo. Predicaban el reino igual que Cristo.
predicaban arrepentimiento porque era el mensaje de Cristo. Le llamaron cristianos porque se parecían al Señor. En un ambiente terrible, hermano. De manera que nosotros podemos ver Hechos 19:19, que parte de las dificultades y oposición y retos que la iglesia enfrentó son todos estos aspectos que he mencionado, que habían sido una realidad antes de que llegara el cumplimiento del tiempo. La astrología, la magia, los ritos, la superstición era parte del ambiente que rodeaba a la iglesia, pero no detuvo a la iglesia. Porque los hijos de Dios caminan con en un nivel más elevado y en un poder muchísimo mayor. Y por eso la palabra dice que es mayor el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. Pero la iglesia tiene que creer eso para experimentarlo. Dice la palabra en Hechos 19:19, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Mire, hermano, préstele atención. Muchos, no dice que todos, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros. Solo en libros de magia hallaron que el equivalente era 50,000 piezas de plata. Como que si había gente dada a la brujería, ¿verdad? Si andaba la gente con las cosas ahí que San Simón, ¿verdad? Y que la prueba del puro y toda esa cosa que usted sabe, ¿verdad? Que pertenece, no sabe de eso, no dice. Sí sabía esta gente de brujería. Sí estaba esta gente que rodeaba a la iglesia sobre esta influencia de los demonios en esta área del ocultismo. Hechos 23:6. La confusión religiosa aún entre los judíos, hermano. Comprenda esto. El evangelio fue liberado, por así decirlo. El evangelio surge como una nueva doctrina en medio de un ambiente religioso dominado por los judíos, porque fue el centro, rodeado por los romanos y su paganismo, leudado por los griegos y toda la mitología. Y a esto hay que abonar todo lo que las culturas y los imperios anteriores habían aportado. ¿Me estoy dando a entender? El evangelio no fue puesto, hermano, en un ambiente donde nadie sabía nada, no había religiosidad, no habían pensamientos, prejuicio. No, el evangelio fue liberado, fue soltado por Dios en un ambiente lleno de paganismo, en un ambiente lleno de confusión religiosa. Y usted le puede ayudar a usted a levantarse y decir: entonces yo puedo perseverar en el ambiente en que estamos ahora, y hacia ahí es donde quiero llegar. La religión judía, confusión entre ellos. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Su condición es diferente, porque usted puede decir: varones hermanos, oídme, yo soy pentecostal. Entonces los bautistas a un lado, los pentecostales al otro. Confusión religiosa, ¿no? Ahora, ojalá que nunca usted decir: amados hermanos, yo soy profético. Ahí va a estar seria la cosa. Ahí va a estar serio el asunto. Pero división religiosa, confusión en el ambiente religioso. Y allí fue plantado el evangelio, hermano. En ese ambiente donde ni la religión judía era confiable, y aparece un judío con una nueva doctrina. No era fácil, ¿verdad?
No es fácil predicar el evangelio en este tiempo, cuando hay tanta gente levantándose para defender al sistema católico. Cuando hay tanta gente que en una ceguera y en un fanatismo están tratando de que la gente siga creyendo las mentiras, y cuando desgraciadamente hay un montón de protestantes ignorantes predicando tonteras. Es bien difícil que usted sea un verdadero hijo de Dios, que usted camine como verdadero creyente, cuando hay un ambiente de confusión religiosa horrible, y donde usted ni siquiera sabe defender su fe ante un testigo, ante un mormón, y mejor no habla con ellos. Es difícil permanecer ahí. Y por eso hay que ver como modelo el apóstol Pablo, hermano, instruido a los pies de Gamaliel. Pero cuando conoció a Cristo, cuando conoció el evangelio, ese hombre se apegó a la palabra, se apegó a Dios en la búsqueda, en la dependencia, en la comunión, en la oración. Y esto le valió recibir revelaciones. Pero usted, ¿verdad que tengo varios días de no verlo ni en domingo? Ay, hermano. Y que yo oigo que Dios habla, y que yo no entiendo ni la Biblia, y que tengo mi desánimo que me ha caído, que pastor me siento frío. Ay, Dios mío. No, no es así la cosa, hermano. Con 300 así, a Gedeón lo hubieran hecho picadillo. Me estoy saliendo del tema, ¿verdad? Perdónenme. Sigamos. Confusión religiosa. Gálatas 2:14. El evangelio ha avanzado. Pablo está ahora plantando iglesias, viajando como misionero, supervisando la obra, corrigiendo problemas, estableciendo pastores, estableciendo liderazgos, corrigiendo doctrinalmente a una iglesia que ha sido plantada en un ambiente donde ni siquiera la religión judía está unificada, en un ambiente donde es normal la práctica de la magia y de la hechicería, en un ambiente donde hay paganismo, donde hay esclavitud, donde hay corrupción, donde hay gnosticismo. Allí fue plantada la iglesia. Y Pablo todavía tiene que corregir aspectos doctrinales dentro de la iglesia, porque hay quienes vienen a confundir a la iglesia. Y entonces en Gálatas 2:14 dice que cuando él vio que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, fue a darle una reprendida a Pedro delante de todos. Mire, para que aprenda, así se reprende, mire. Delante de todos, una gran regañada. Venga para acá, hermana Doris. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? El evangelio estaba siendo esparcido, pero el contraataque del diablo fue: metámosle ley al evangelio. Combinemos la prédica del evangelio y creer en Cristo, y sumémosle mandamientos y ordenanzas que Jehová había establecido: guardar el sábado, circuncidarse, comer cordero. Y ellos se vieron afectados. Y el apóstol Pablo tiene que corregir la doctrina, tiene que reprenderlos, y le llama Gálatas insensatos. Otra traducción dice Gálatas estúpidos, otra dice Gálatas tontos. Pablo tiene que sacudirlos y decirles: ya les prediqué a Cristo, estamos en la etapa de los hijos. Dios ya envió a su hijo para redimirlos de la esclavitud. ¿Por qué se quieren hacer esclavos otra vez? Pero la iglesia fue plantada en ese ambiente, hermano. Un ambiente donde la religión judía no era confiable, donde la misma religión judía perseguía el nuevo mensaje de Cristo, que es igual o comparable al sistema católico, persiguiendo la prédica del evangelio. Y repito y lo mantengo con toda la autoridad:
Existen demasiados grupos protestantes, evangélicos, predicando herejías, predicando mentiras. Existe un montón de gente ignorante, pero eso no anula que exista una verdadera iglesia. Eso no anula que Jesucristo está edificando una iglesia santa y sin arruga. Que Jesucristo está edificando una iglesia con poder, con autoridad, de la cual Él dijo que las puertas del infierno no iban a prevalecer. El hecho de que haya confusión religiosa y que haya un montón de mentirosos, un montón de ladrones, un montón de herejes, no anula que Cristo murió para levantar una iglesia viva, una iglesia temerosa. Pero en ese ambiente hay que perseverar. En ese ambiente de confusión, en ese ambiente de pecado, de distracción. Para nosotros lo nuestro ahora es la tecnología y todo el pecado que viene con la tecnología. Para la iglesia fue el ambiente pagano de Roma. Roma era una ciudad llena de paganismo, llena de lujuria. Romanos 1:26, el apóstol Pablo le escribe a los romanos y les dice: miren, Dios los ha entregado a pasiones vergonzosas, porque aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. El evangelio fue plantado en un tiempo donde Roma tenía el control, donde la mundanalidad, el pecado los rodeaba. Y usted viene y me dice: pastor, es que es bien difícil perseverar ahora, porque uno va para un lado, oye música de esta, va para otro, oye música de la otra, va para otro lado, un montón de vulgares, va para otro lado. Y eso es lo que lo oprime y lo mata a usted. Los romanos tenían bacanales, saturnales. Los romanos tenían lugares públicos donde tenían orgías. Los romanos tenían un ambiente donde hacían diferentes cultos idólatras. El apóstol Pablo habla de lo normal que era ofrecer comidas o sacrificios a los ídolos. Y usted viene con el problema que no quiere comerse los tamales de novenario. No, hombre, hermano. La iglesia fue plantada en un ambiente terrible. La iglesia perseveró. La iglesia se desarrolló en un ambiente de paganismo, en un ambiente de pecado, de corrupción sexual. La iglesia se desarrolló en un ambiente de confusión religiosa, donde los judíos no tenían el dominio. Y la religión judía había probado su esterilidad. La iglesia se desarrolló en un ambiente donde la gente ya había probado el ocultismo. La gente sabía y estaban acostumbrados a la idolatría. Pablo tuvo que ir a predicar. Llega a Éfeso, hermano. Y Éfeso era una ciudad de idolatría extrema. Hechos 19:34. Dice que cuando conocieron que era judío, todos gritaron a una voz casi por 2 horas. Está hablando de un compañero de Pablo. Por 2 horas gritaron: grande es Diana de los Efesios. Y yo le digo a la iglesia: levantemos la voz, hermano. Y no la levantan. Y estos religiosos fanáticos pasaron 2 horas. Grande Diana de los Efesios, grande Diana de los Efesios, grande Diana de los Efesios. 2 horas. Y usted no puede levantar la voz para bendecir al que le ha dado la vida. Y usted no puede levantarla: es que es muy religioso, es que no es necesario, hermano. Depende de su pasión. No era necesario que María besara los pies de Jesús. No era necesario. No era necesario que quebrara el bote de perfume. Pero ella sabía quién era Él. Cuando usted sabe quién es Él, usted no mide las cosas de la manera natural. Cuando usted sabe lo que Él ha hecho por usted, usted no piensa en lo largo que es el culto, en lo temprano que comenzamos, porque siempre viene tarde, y lo digo por usted. Cuando usted piensa en lo que Jesús hizo en la cruz,
Usted no tiene pretextos. Usted no tiene excusas. Usted no tiene argumentos. Porque usted sabe que si Él dijo con amor eterno te he amado, es porque Él lo mostró. No fueron solo palabras. Mostró su amor. ¿Y usted en qué lo muestra? ¿En los 20 pesos que da la iglesia? ¿En los 2 cantos que canta? La iglesia fue plantada en un ambiente de persecución, de confusión, de opresión, pero permanecieron, porque Dios quien sostiene. Dios ya lo había dicho, no es con espada, no es con ejército, es con mi espíritu, ha dicho el Señor. Ninguno de nosotros puede en nuestra fuerza, hermano. No es por mi dedicación, no es que el 2019 yo sí me propongo, no, es cada día, Señor, te necesito. Es cada día, Señor, vivifícame, fortaléceme. Es cada día, Señor, perdóname. Es cada día, Señor, gracias. No es que usted salga de campeón, es por su habilidad, no por la nuestra. Es por su diestra que nos ha sostenido. Dice el verso 35 que entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? En ese ambiente Dios plantó la iglesia, hermano. En un ambiente de idolatría, de gente fanática. Pero Dios levantó líderes con un corazón verdadero. Dios levantó hombres y mostró en ellos que Él perfecciona su poder en la debilidad de ellos. Y ese es el camino que podemos seguir. La iglesia fue plantada en ese ambiente de inmoralidad romana, en ese ambiente de la esterilidad de la religión judía, en este ambiente de la idolatría extrema, en ese ambiente de peligro con los judaizantes. La iglesia fue plantada en un ambiente donde había gente, al igual que ahora, gente estudiada, gente conocedora, gente inteligente. Y Pablo habla acerca de la falsamente llamada ciencia. Pablo habla acerca de tener que enfrentar los pensamientos y las corrientes de pensamiento humanos. La filosofía floreció en Grecia. Hechos 17, verso 18. Desde allá vienen los sistemas filosóficos. Ha sido una evolución de la humanidad. Por eso es que tenemos que entender, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios dejó de ver a Israel como un niño, como nación, como infantes, y dijo: es el tiempo de darle reconocimiento como hijos. Dios vio a la humanidad, 4000 años de desarrollo, civilizaciones, imperios, ciencias, política, religiones, idolatría, magia, ocultismo, y Dios dijo: ha llegado el tiempo, ahora es el tiempo de la manifestación de mis hijos. Ha llegado el tiempo en que yo voy a establecer seres humanos caídos, pecadores, que eran enemigos míos, pero los voy a adoptar y los voy a levantar como hijos y los voy a respaldar con mi poder. Pero el ambiente ese permaneció y la iglesia floreció y florece y florecerá. Y si usted es parte de esa iglesia, usted tiene que levantarse en el poder del Espíritu de Dios, en el conocimiento de la voluntad de Dios, en el conocimiento de la palabra de Dios, no de religión, sino de la palabra. En Hechos 17, 18 dice: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, disputaban con Pablo, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. El evangelio es predicado, hermano.
en un ambiente donde gente se la pica de conocer. Son muy sabios y Dios entontece la sabiduría de los sabios de la tierra. El evangelio es predicado en un ambiente de mucho conocimiento, en un ambiente de presumir, saber, en un ambiente de conocimiento oculto. Pero el evangelio prevalece y prevalecerá. Y los que crean a Dios prevalecerán. Muchos van a ser engañados. Cuando yo veo hacia atrás, hermano, yo creo que es un fenómeno en todas las iglesias, así como que las reuniones de oración son las menos asistidas. Es un fenómeno en las iglesias. Y todo pastor podría decir esto: si toda la gente que ha sido miembro de la iglesia hubiera permanecido, no cabríamos. Pero el ser humano es tan inconstante, lo distraen las luces del mundo, las tentaciones, el pecado, el dinero, el sexo, lo atraen y no valoran que lo que está en el cielo no se puede comparar, que la gloria venidera no se puede comparar con lo que hay en la tierra. Se necesita revelación para vivir de esa manera, hermano. Se necesita revelación dada por el Espíritu para que usted pueda hablar como Pablo. Todo es basura. Todo es basura. Todo es basura comparado con lo que hay en el reino. Sin una mentalidad religiosa de que entonces no uso, no compro, no tengo. No, en el sentido de prioridad. ¿Qué es más importante que su devoción y su amor por Dios? ¿Qué es más importante que su vida eterna? La gente se afana por comer aquí, por darle de comer al cuerpo, y el espíritu tiene anemia. La gente se afana por vestir, por comprar cartera, zapatos, pintarse, y el espíritu está enfermo, débil, muriendo, porque no hay alimento para el espíritu. Si comiéramos en lo espiritual como comemos en lo natural, hermano, el que tiene oídos para oír entienda. Otra cosa fuera. Lo dije por usted, yo solamente hice la idea. Póngase de pie, hermano. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 1, verso 22: porque los judíos piden señales, dijo, y los griegos buscan sabiduría, y nosotros predicamos a Cristo crucificado. Entienda la secuencia. Pablo está diciendo: los judíos quieren ver milagros, quieren lo sobrenatural. Los griegos, estos andan filosofando, estos andan en la búsqueda del conocimiento, palabrerío, hablar bonito, la materia, lo etéreo, la moral. Y Pablo dice: y nosotros no podemos satisfacer ni a los judíos, ni tampoco podemos satisfacer a los griegos, porque el mensaje que tenemos es: Cristo murió y resucitó. El mensaje que tenemos y el mensaje por el cual vivimos es Cristo crucificado, Cristo resucitado de entre los muertos. Y por eso el apóstol Pablo avanza y dice: para nosotros los que creemos, Cristo es poder de Dios. Para los griegos, para los gentiles, para los judíos, tropezadero, locura. Para los sabios, para los religiosos, el evangelio no es nada. Pero para nosotros es el poder de Dios que cambia la vida de las personas. Para nosotros el evangelio es la revelación de la voluntad del Dios de los cielos para nuestra vida.
El cumplimiento del tiempo llegó hace 2000 años, hermano. Es el tiempo de los hijos. El reloj está en cuenta regresiva hacia la manifestación de los hijos. Ya somos adoptados hijos, pero está en cuenta regresiva hacia la manifestación. Esto significa cuerpos glorificados. Y hacia allá es hacia donde nuestros ojos tienen que mirar. La manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Pero mientras llega esa manifestación gloriosa, con cuerpos transformados, cuerpos de luz, como dijo el Señor Jesucristo, seréis semejantes a los ángeles. Mientras llega esa manifestación, es su responsabilidad esforzarse por entrar por la puerta estrecha. Es su responsabilidad escudriñar la palabra. Es su responsabilidad no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Es su responsabilidad buscar el reino primero y que las añadiduras vengan detrás de usted. Es su responsabilidad amar a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Es su responsabilidad renunciando a la impiedad y a los deseos engañosos. Es su responsabilidad visitar a las viudas, a los huérfanos y guardarse sin mancha en este mundo. Es su responsabilidad alumbrar en medio de una generación perversa y maligna y alumbrar como luz. Su responsabilidad no es venir a oírme a mí. Yo no puedo salvarlo. Yo no puedo cambiar su vida. Su deuda es con el Señor. Su deuda es con aquel que derramó su sangre, aquel que es digno de recibir. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero